cristiano dormido es el señor poca fe en el libro El progreso del peregrino de John Bunyan. El señor poca fe es el que se queda dormido, el que no madura en su fe. Pero tal vez la razón por la cual los cristianos, tanto verdaderos como falsos, caen fácilmente dormidos es la mundanalidad. La mundanalidad sutil que penetra en su alma. El pecado mató a sus miles, el mundo a sus 10.000. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, a medida que avanza el tiempo, el mundo tendrá cada vez más poder para enfriar al creyente. Escuchen bien, a medida que se acerca la segunda venida de Cristo, el mundo será más sutil y más poderoso y más capaz de hacer roncar al creyente. Y los creyentes en la iglesia dirán constantemente: estoy muy ocupado o estoy muy entretenido. Muchos entretenimientos. La iglesia del Señor Jesucristo en los días previos a su venida será una iglesia roncante. Y va a ser muy duro ser pastor de una iglesia roncante, porque ¿cómo hace uno como pastor para despertar a tanta gente? Si no es que el mismo pastor está dormido. ¿Cómo luce un creyente roncando? ¿Cómo puedo saber si yo estoy roncando? ¿Cómo luce un creyente roncando? Un creyente roncando es un creyente sin gozo. Es un creyente sin su primer amor, quejumbroso, descontento, envidioso. Un creyente rutinario. Y lo principal, un creyente roncando no trabaja. Si está roncando, ¿cómo va a trabajar? El creyente roncando es sin trabajo en el reino de Dios. Pero él se acuerda cuando comenzó, se acuerda de cómo compartía del Señor recién se convirtió, cómo evangelizaba, cómo discipulaba, cómo servía en la iglesia. Tiempos aquellos. Él se acuerda, pero ahora no trabaja porque está roncando. Es un creyente inconstante, mediocre, sin ningún sacrificio, coqueto con el mundo. No piensa en el juicio final, ni le interesan sus galardones. Si yo llego al reino de Dios, aunque me pongan de barrendero, pero allí estaré. Así luce un creyente roncando. Pero lo más tremendo de la parábola es que no están roncando los falsos creyentes, están roncando todos. Falsos creyentes y verdaderos creyentes permanecen dormidos durante un largo trayecto hasta que se aproxima el final. Solo las señales de cercanía podrán despertar a los creyentes y falsos creyentes dormidos. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Ya vimos los roncadores al inicio en el reino, los roncadores avanzando el reino, y ahora veamos los roncadores finalizando el reino. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. La medianoche representa la larga espera. Pareciera que la venida del Señor se tarda, no se tarda. Él espera paciente que todos vengamos al arrepentimiento, y por las muchas dificultades que tendremos parecerá que se tarda, pero Él no se tarda. Y a la medianoche, dice el texto, se oyó un clamor. Un clamor. ¿Qué es este clamor? Las señales de su cercanía. No podemos saber con exactitud cuándo vendrá, pero hay señales que anuncian su cercanía. Y precisamente el capítulo 24, el contexto del pasaje, nos muestra esas señales de su cercanía. La gran apostasía que ya está en escena, el gran engaño religioso que ya se está desarrollando, el anticristo que aún está por venir, la gran tribulación. Reaparecerán las grandes persecuciones, reaparecerán los mártires, y esto hará que estas vírgenes despierten. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas se despertaron. Ellas entendieron las señales e inmediatamente quisieron mejorar su vida para Dios. Ellas entendieron las señales y quisieron mejorar sus vidas para Dios, pero las insensatas buscaron el camino equivocado. Las vírgenes necias buscaron el camino equivocado, verso 8.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dadnos de vuestro aceite. Esto es imposible. Nadie puede dar de su santidad a otro. Sus buenas obras no pueden ser endosadas a otro. Un padre no puede salvar a su hijo. Un esposo no puede salvar a su esposa o viceversa, ni un amigo a otro. No hay autoexamen en las vírgenes necias. Ellas simplemente quieren imitar lo que hacen los verdaderos creyentes. Imitan a los verdaderos creyentes, pero no hay autoexamen. Ellas creen que con solo estar allí y hacer lo que los verdaderos creyentes hacen será suficiente para salvarse, pero no es así. Y por eso las vírgenes prudentes les dan una respuesta sabia. Verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Lo dicho, nadie puede salvar a otro. Así los verdaderos creyentes que estaban dormidos realmente se despertaron y comenzaron a cambiar sus vidas y a salir de su sueño, viviendo ahora sí correctamente para Dios, atentos, preparados y trabajando. ¿Por qué? Porque tenían el aceite, tenían la unción, tenían el Espíritu Santo y podían hacerlo. Pudieron mejorar sus vidas cristianas por un breve tiempo antes de ir al tribunal de Cristo. Repito, pudieron mejorar sus vidas cristianas por un breve tiempo antes de ir al tribunal de Cristo. Pasaron la mayor parte de su vida roncando y en el último momento de su vida, un breve tiempo, pudieron despertar de su sueño y vivir atentos, preparados y trabajando. Eso es mejor que morir roncando. Eso es mejor que morir roncando. No es lo ideal. Lo ideal es que tú pases toda tu vida despierto, atento, preparado y trabajando. Pero muchos van a pasar la mayor parte de su vida roncando y al final se van a despertar correctamente y van a vivir correctamente antes de morir o de que venga el Señor. Eso no es lo ideal. Lo ideal no es que vivas una vida así con un largo sueño. Lo ideal es que toda tu vida sea despierta. Pero en los días de la segunda venida de Cristo, la mayoría de los cristianos tendrán ese patrón. La mayoría de su vida cristiana la vivirán roncando. Y solo al final tendrán un breve periodo despiertos sirviendo correctamente al Señor. Eso no es lo ideal, pero eso es mejor que morir roncando. Versículo 10. Vino el esposo. Pero mientras ellas, las insensatas, iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esto significa que aquellos verdaderos creyentes que corrigieron su vida fueron salvos y entraron al reino de Dios. Y la puerta se cerró y con ella toda oportunidad para cualquiera. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Estas vírgenes insensatas hasta el último tiempo creyeron que eran verdaderos creyentes. Estaban engañadas porque sus obras eran muy parecidas a las de un verdadero creyente. Les sucederá como dijo el Señor en el Sermón del Monte: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, nosotros pertenecimos a la iglesia de la profecía. En tu nombre hicimos milagros. Señor, nosotros en cuántas reuniones de milagros estuvimos y nosotros hicimos los milagros. Señor, me acuerdo de las campañas que hicimos. Venga por su milagro. Señor, ¿cómo no me vas a dejar entrar si yo hice milagros en tu nombre? Y dice el Señor: echamos fuera demonios, le dirán. Señor, acuérdate de los cultos de liberación que hacíamos. ¿Y quién era el principal de los exorcistas de la iglesia? El Superman de los exorcistas era yo. ¿Cómo no me vas a dejar entrar si yo era el exorcista número 1 de mi iglesia? Sí, pero yo a usted nunca lo conocí. Aléjese de mí, hacedor de maldad. Las vírgenes insensatas viven convencidas de que son verdaderos creyentes. Y hasta el final, hasta que sean rechazadas, no entenderán su propio engaño, porque rehúsan hacer lo que esta parábola nos manda, que veremos en su aplicación. Finalmente,
Al terminar su parábola, el Señor nos da esta solemne advertencia que, como dije al analizar el contexto, es la tercera vez que nos dice lo mismo. Velad, 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 pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es la gran advertencia para todos los que estamos en la iglesia. Cuidado que no seas un falso creyente, cuidado que no seas un creyente dormido. Mira que el Señor vendrá inesperadamente, o por la muerte tú irás a Él. Si tú no estás atento, preparado y trabajando para la segunda venida, o eres un falso creyente o un creyente dormido. Si tú no estás atento, preparado y trabajando para la segunda venida, o eres un falso creyente o un creyente dormido. Este es el pasaje. ¿Qué aprendemos de nuestro pasaje en el día de hoy? Dos cosas muy sencillas. Primero, la importancia vital de la segunda venida en la vida de la iglesia. La importancia vital de la segunda venida en la vida de la iglesia. Ella debe ser predicada constantemente porque la segunda venida es el gran despertador. La segunda venida es el gran despertador de una gran cantidad de creyentes verdaderos que están dormidos, y la salvación para muchos falsos creyentes que también están roncando. La primera enseñanza es la importancia de la segunda venida, que debe ser predicada constantemente a la iglesia porque ella es el gran despertador. Pero en segundo lugar, aprendemos de este pasaje que la predicación de la segunda venida debe ser dirigida al autoexamen. Al autoexamen. Solo con el correcto autoexamen, a la luz de la segunda venida, se puede dar vida al falso creyente y despertar al creyente dormido. Solo con la práctica del autoexamen, a la luz de la segunda venida, se puede dar vida al creyente falso y despertar al creyente dormido. Esa es la enseñanza básica de esto. Aquellos discípulos primitivos recibieron la enseñanza. Ellos entonces la recibieron. Cristo murió en la cruz por ellos y por todos los demás que habíamos de ser salvos, para darnos con su muerte de cruz el poder para vivir una carrera sin caer dormidos. Pero la iglesia de todos los tiempos ha tenido falsos creyentes y creyentes dormidos, y nosotros no somos la excepción. En este lugar ahora mismo hay falsos creyentes y creyentes dormidos. Y por esa razón debemos aplicar este pasaje hoy a nuestra vida. ¿Cuáles son las aplicaciones de este pasaje? En primer lugar, recordarnos que siempre tenemos dos riesgos. ¿Cuál es el riesgo? Número uno, ser un falso creyente. Riesgo número dos, ser un creyente dormido. ¿Cómo puedo saber si soy un falso creyente? Providencialmente el Señor hoy acompañó esta predicación con una extraordinaria enseñanza de escuela dominical, donde el pastor Julio, hablándonos del testimonio del Espíritu, me tendía el tapete para responder esta pregunta: ¿cómo puedo ser yo? ¿Cómo puedo saber yo si soy o no un falso creyente? Lo que tengo que hacer es examinarme a mí mismo. ¿Y qué debo examinar de mí mismo? Examina tu conversión. Examina tu conversión, la forma como llegaste a la iglesia. Si tú llegaste a una de esas iglesias de la prosperidad, tienes un riesgo mayor de ser un falso creyente o un creyente dormido. Por tal razón, hoy debes examinar tu arrepentimiento. Si cuando llegaste a la iglesia que llegaste, tuviste un verdadero arrepentimiento o no. Recuerda si cuando llegaste tuviste un dolor por tu pecado, viste tu pecado, te viste a ti mismo como un sucio pecador, viste tu vileza, tu inmundicia y sentías la putrefacción metida en tus huesos. Recuerda, si te aborrecías a ti mismo, cuando entraste al Evangelio, sentiste que te aborrecías a ti mismo por toda la inmundicia que viste en ti. Pastor, aborrecerme a mí mismo,
Eso lesiona mi autoestima. Con razones que a tu iglesia no viene casi gente. Debes experimentar aborrecimiento de ti mismo. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio verdaderamente predicado, la obra verdadera del Espíritu, te hace ver a ti como un vil y sucio pecador. Te hace ver la podredumbre en lo más profundo de tus entrañas y te hace aborrecerte a ti mismo. Te da la seguridad de que el único lugar que mereces es el infierno y te llenas de temor del infierno. Como algunos hermanos, cuando los entrevisto para el bautismo, me dicen: pastor, yo viví el himno que dice: a mis pies el infierno se abrió. Gloria a Dios. Ese es un verdadero creyente. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Si cuando te arrepentiste tuviste temor del infierno al ver esa profunda pobreza espiritual en ti, tuviste que tú estás en bancarrota espiritual. ¿Cuáles buenas obras? ¿Cuáles buenas obras he hecho yo? Si mis buenas obras no son más que trapos sucios de inmundicia, ¿con qué me voy a presentar al Señor? Si yo soy un hombre en bancarrota, no tengo nada bueno, solo este pecado, solo estos harapos, solo esta miseria que veo en mí, es lo único que puedo traer al Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si experimentaste esa pobreza espiritual, es probable, con mucha seguridad, de que hayas entrado por la puerta estrecha. Pero si tu experiencia fue que al llegar a aquella iglesia te encantó la música, una música muy pop, una música pop, de aquella música de la que canta Madonna, y si uno canta como Madonna, baila como Madonna, es porque es Madonna. Y esa música te gustó y te encantó esa música pop y te encantó una predicación muy emocional. Ese pastor me hizo llorar con 2 o 3 anécdotas tristes y luego hiciste una oración dizque para recibir a Cristo y todos se te acercaron diciéndote: hermano, bienvenido, y luego te trataron con mucho amor y ya tú creíste que eras un cristiano. O viniste para complacer a alguien y luego, como te gustó, te acomodaste por causa de ese alguien. Mucho cuidado, virgen necia. Mucho cuidado si en ti no está el aceite. Arrepiéntete de toda esa falacia, de todo ese engaño. El Espíritu está aquí para mostrarte la verdad. Si tú viviste eso, no fue la puerta estrecha la que tú cruzaste. Examina tu arrepentimiento. Pero si después de que te acomodaste en la iglesia seguiste viviendo y te gustó, examina tu vida. Examina tu vida después de ahí, porque los que verdaderamente se han convertido relatan que han tenido una lucha a muerte con el pecado. Oh, qué batallas terribles con las pasiones mundanas. Oh, qué batallas horribles con esos deseos pecaminosos. Pero si tú seguiste tranquilo, cantando como Madonna y bailando como Madonna, pues eres Madonna. No, las luchas terribles con el pecado, el dolor en el alma por verte todavía pecador. Pastor, yo no soy creyente porque estas cosas que yo siento no son de un cristiano. Ese es el verdadero cristiano, el que ve su inmundicia y llora por las luchas incesantes que tiene por vencer sus pecados. Algunos todavía no los han vencido y tienen muchas dudas de si son creyentes. Tenemos mejor impresión de esos de los que andan por ahí tranquilos, cantando como Madonna. No, los que verdaderamente han tenido una vida de conversión que comenzó con una conversión verdadera, lloran por su pecado y tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Examina tu conversión, examina tu arrepentimiento, examina tu vida, pero también examina tus afectos. Examina tus afectos. Desde que llegaste aquí, lo que más te gusta es estar con la gente. No, el verdadero cristiano ama la Biblia. Ama la Biblia, examina tus afectos. ¿Amas la Biblia realmente? ¿Amas la oración? ¿Amas la iglesia? ¿Amas a estos hermanos que están aquí? ¿Amas el día del Señor? ¿Amas y deseas decirle a otros lo que Cristo hizo por ti y por tanto evangelizas y tienes trabajo en el reino de Dios?
¿Te estás esforzando por aprender esas doctrinas? ¿Asistes a las clases que se dan en la iglesia? ¿Compras buenos libros para aprender a manejar las buenas doctrinas de la palabra de Dios y enseñarlas en tu hogar y enseñarlas a todos? ¿Te aterra el mundo? Entre ellos a Madonna. ¿Te aterra Madonna y toda su parafernalia? ¿Te aterra el mundo? ¿Aborreces el mundo? ¿Buscas separarte de ese mundo? Pero además has vivido grandes aflicciones y aún sigues en pos del Señor. Si ese es tu caso, puedes estar seguro de que no eres un verdadero, de que no eres un falso creyente. Pero si no tienes esa experiencia, debes dudar de ti mismo. Debes tener temor de estar engañándote a ti mismo. Debes tener miedo y alejarte de todo esto, porque eso te conduce al infierno. ¿Qué hacer si descubres que eres un falso creyente? Debes arrepentirte de todo aquello que viviste. Arrepentirte de haber entrado por una puerta amplia. Debes suplicar al Señor: dame, Padre, el verdadero arrepentimiento. Pero ¿cómo saber, no si soy un falso creyente, sino si soy un creyente dormido? ¿Cómo saber si soy un creyente roncando? Porque si eres un verdadero creyente, todas las señales que yo he mencionado aquí, tú las puedes ver en tu vida. Las tuviste cuando comenzaste, ahora no tanto, pero las tuviste cuando comenzaste, ahora no se te notan tanto, pero lo más importante es que no trabajas. Lo más importante que te hace ver que tú eres un creyente dormido es que no tienes trabajo en el reino. No sirves en la iglesia, no sirves en el evangelismo, no sirves en el discipulado, no sirves en ningún ministerio. Te ves sin gozo, aplastado por tus problemas, sin tu primer amor, quejumbroso, descontento y rutinario. Recuerdas que lo hacías al principio, pero ahora no lo haces. Tu inconstancia, tu incredulidad, tu falta de sacrificio, tus coqueteos con el mundo. No piensas en el juicio final, ni te interesan los galardones. ¿Qué hacer si descubres que eres un creyente dormido? Pues lo mismo, arrepiéntete del mal manejo que le diste a la situación o situaciones que al principio te hicieron caer dormido. Tú te dormiste porque no reaccionaste con fe. No reaccionaste con fe ante el problema. No reaccionaste con fe ante el pecado. No reaccionaste con fe. La falta de fe es lo que te hace caer dormido. Pide perdón al Señor por tu incredulidad y por lo que hiciste que llevó a dormirte. Y ahora cree en la plena restauración y el perdón del Señor. El Señor te da total perdón y total restauración. Y ahora corrige lo malo que has hecho. Corrígelo. Y medita intensamente en la segunda venida hasta que recuperes la vigilancia y el deseo de prepararte para ella. Medita profundamente en la segunda venida hasta que recuperes el deseo de prepararte para ella. Y medita en tu muerte, porque te puede suceder una de dos: que el Señor venga y te lleve, o tú mueras y vayas a Él. Medita en el tiempo de dar cuentas. ¿Cómo vas a presentar tu vida al Señor? ¿Tu vida será la de un creyente roncando que se salvó? Eso no te va a representar lo mejor en el reino futuro. Tu vida debe ser la de un creyente siempre despierto, un hombre de 5 talentos que trabajó para ganar 5 talentos. Medita en tu presencia delante del Señor. Ora: Señor, que yo no muera roncando. Señor, que yo no muera roncando. Y como no quiero morir roncando, comienza hoy a trabajar. Así no sientas nada, así te sientas dormido, anestesiado, entristecido. Trabaja. El trabajo te va a ayudar a despertar. Medita profundamente en la segunda venida. Medita en tu muerte. Medita cuando estés ante el tribunal de Cristo, hasta que recuperes ese sentido de vigilancia y comienza a trabajar. En el trabajo el Señor te ayudará a despertar. Así que la primera aplicación viene en el autoexamen. Autoexamen para determinar si eres un falso creyente o no, y autoexamen para determinar si eres un creyente dormido o no. Pero la segunda gran aplicación de este pasaje obviamente es la gratitud. La gratitud. Los que estamos aquí, que sabemos que somos verdaderos creyentes, tenemos que tener una enorme gratitud. Pero si tú eres un creyente nuevo,
al nuevo creyente, el Señor le dice en esta parábola: da gracias por tu salvación, pero ruega al Espíritu Santo que no te vayas a quedar dormido. Ruega, suplica al Espíritu Santo que no te vayas a quedar dormido. Mira a tu alrededor y si ves a muchos dormidos, arrodíllate, Señor, yo no quiero pasar mi carrera dormido. No me vayas a dejar dormir. Ruega al Espíritu Santo que no te vayas a quedar dormido. Pero si tú eres un creyente antiguo de muchos años que nunca ha caído dormido, mucha más gratitud. Si eres un creyente de muchos años que nunca ha caído dormido, mucha más gratitud. Pero atención, hermano, aún no has terminado. Escucha bien, en cualquier momento puedes caer dormido. Si reaccionas inadecuadamente a un problema que te vendrá, si reaccionas inadecuadamente ante una dificultad, si caes en pecado y no reaccionas bien, puedes caer instantáneamente dormido. Así que como no has terminado la carrera, para ti también es el llamado de este pasaje: velad, velad, velad y orad que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ora por tu carrera, ora por una carrera sin ronquidos. Ora por una carrera limpia hasta el final, con el mejor trabajo posible, para que si estás vivo para la segunda venida del Señor, puedas decir: Señor, estoy listo, y sin ningún temor podamos enfrentar las aflicciones de una gran tribulación. Podamos ser los únicos que podamos identificar al anticristo. Este sin duda es el anticristo. Mi Señor está por llegar. Y si me han de pedir que entregue mi vida, gustoso la entregaré, porque Él está por llegar. Serás de los pocos que puede identificar al anticristo. Y cuando veas que el Señor está a punto, o pide tu vida, le digas: estoy listo, Jesús, estoy listo para ir a ti. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Me espera solo tu galardón. Quiero verte, Jesús, estoy listo. Que así sea tu final. Si hasta ahora has corrido una buena carrera, ora por un buen final. Que no nos quedemos dormidos al terminar. Finalmente, una palabra de aplicación para nuestros amigos que nos visitan y para los jóvenes, nuestros hijos jóvenes, y para nuestros niños. Amigos, jóvenes, niños, escuchen la palabra del Señor. Cristo viene otra vez. Cristo vendrá, y todo el pueblo contesta. Escúchenlo otra vez, amigos, jóvenes y niños. Cristo viene otra vez. Vendrá a juzgarte. Vendrá a juzgarte. Ya vino una vez para que pudieras ser salvo y murió en una cruz. Y nos ha dejado la buena nueva de su muerte y su resurrección para que tú puedas ser salvo, joven, niño, amigo, por su primera venida. Pero si rehusas arrepentirte, si rehusas ver la podredumbre que hay en ti, si rehusas ver tus malas acciones, tus pecados, si continúas insistiendo en que eres bueno, un hombre moral, un hombre respetable, soy un buen esposo, nunca he robado ni matado a nadie, si continúas diciendo esas barbaridades, al infierno irás. Decir que soy bueno, decir que soy un buen esposo, que nunca he robado ni matado, es una barbaridad. Eso es porque no te conoces. Eso es porque no has visto la miseria que hay en ti. La primera venida de Cristo tiene luz para ti, para que veas tu miseria. Y la segunda venida de Cristo te amenaza con juicio de ir al infierno por lo que eres, un vil pecador. Pero la buena noticia que tengo para ti, amigo, joven y niño, es que la puerta aún está abierta. Crúzala. Amigo, joven y niño, la puerta está aquí. En este lugar, en este instante, óyeme bien. Yo no te voy a pedir que alces la mano, ni te voy a pedir que pases al frente para que hagas una oración para recibir a Cristo.
ahí donde estás sentado, sin moverte un centímetro, reconoce que eres un vil pecador, arrepiéntete y mira a Cristo con fe y serás salvo eternamente, y en su venida irás a Él en gloria. Arrepiéntete y cree en Cristo. Que nuestro Dios, por su Espíritu Santo, nos conceda ver la salvación del incrédulo, ver la salvación del falso creyente, ver que el creyente dormido se despierta y ver que el verdadero creyente despierto permanece despierto hasta el fin y corona una hermosa carrera. Pongamos de pie y oremos así. Espíritu Santo, gracias por esta parábola. Realmente es una parábola preciosa y extraordinariamente necesaria. Queremos pedirte 5 cosas, solamente, Espíritu Santo, 5 cosas. Salva al inconverso, salva al falso creyente, despierta al creyente dormido y afirma al creyente despierto. Y la quinta, ven pronto, Señor Jesús. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ahí sentados, tomen asiento por favor. Vamos a honrar a nuestro Dios con nuestros bienes. Perfecto silencio, meditación en lo que acaban de escuchar, mientras los ujieres recogen las ofrendas materiales que con amor hemos preparado para nuestro Rey. Perfecto silencio.